Este es un día de bendición y queremos compartir acerca de la vida que le agrada a Dios. Como discípulos del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, encontramos el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, hablándonos de la vida que agrada a Dios. Así dice la palabra del Señor a través de la boca del apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Para estos tiempos, qué importante comprender que lo que Dios quiere es que le agrademos. Y en este día vamos a estudiar y vamos a comprender 5 áreas en las cuales el Señor quiere que andemos y que le agrademos. El versículo 2 nos dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Uno de los apóstoles que se caracteriza en la palabra por dar bastantes instrucciones a la iglesia es el apóstol Pablo. Las instrucciones. Hay muchas instrucciones que damos a los discípulos y como pastores compartimos con toda persona que ha conocido del Señor. La escritura en el libro de Proverbios, el capítulo 1, el versículo 8 nos dice que: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. La primer persona que Dios coloca en nuestras vidas como autoridad son nuestros padres. Y nuestros padres tenían que darnos instrucciones y dirección. Pero si nuestros padres no conocieron de Dios, no tuvimos esa instrucción y no tuvimos esa guía, esa orientación concreta. Por eso es que llegamos a la iglesia del Señor, y en la iglesia del Señor lo que no aprendimos en casa lo tenemos que aprender en la iglesia. Y uno de los siervos de Dios que Dios utilizó bastante para dar muchas instrucciones fue el apóstol Pablo. O en estos tiempos serían los pastores, los apóstoles, profetas, pastores y maestros, que damos constantemente instrucciones. Entonces tenemos que aprender mucho en esta área. Y el apóstol Pablo inicia aquí dando las siguientes instrucciones, que las daba constantemente, como para decir nosotros hoy también damos las instrucciones. Dice el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra rema que Dios nos ha dado en el año 2020 a través de Josué es que este es el año de la santificación, santificar al pueblo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y vuestra santificación, vamos a mirar primero la principal característica de la santificación. El apóstol dice aquí que os apartéis de fornicación. El versículo 4, que cada uno de vosotros tenga su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, la voluntad de Dios, en primer lugar, se refleja en la vida de familia. ¿A qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que está más cerca al corazón de Dios? La familia. Por eso Dios creó a Adán y a Eva y un día los bendijo, y al bendecirlos les dijo: crezcan, multipliquen, señoreen. Lo que está cerca al corazón de Dios es la familia. Y hablamos de la familia, necesariamente hablamos de la pareja. Por eso el apóstol aquí exhorta que tenemos que estar lejos de la fornicación. Cuando más estamos lejos de Dios es cuando estamos en fornicación. Entonces el primer punto, primera característica que tenemos que tener presente es que a Dios le agrada la vida de familia y la vida de pareja, o sea, realmente podamos estar casados, podamos tener una esposa en santidad y honor. Esa es la principal característica de todo siervo y de toda sierva del Señor. Número 1, la vida de familia, la vida de pareja. Esto es muy clave, supremamente importante. Y por eso la Escritura dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El complemento perfecto para que nuestras vidas sean edificadas y podamos entrar en santidad es precisamente la vida de familia, la vida de pareja. Ese es el primer punto. Y la primera característica de que le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Dice aquí: no como los gentiles que no conocen a Dios, sino una esposa en santidad y honor. Entonces la vida de pareja, supremamente valiosa,
valioso, muy importante entender esta primera característica. Podemos decir que esa es la primera parte. La segunda característica la encontramos a partir del versículo 6. Dice así el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y hemos testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta segunda característica tiene que ver con la relación de cuerpo, la relación de los hermanos. Entonces, un segundo plano, encontramos la iglesia como cuerpo, y como cuerpo es buenas relaciones con nuestros hermanos. Tanto que el Señor habla aquí del agravio. El agravio es una afrenta, es una ofensa, y lo que el apóstol dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, aquí entra a jugar un papel muy importante la relación del cuerpo de Cristo, la relación de los unos con los otros. Esa es una segunda característica si queremos agradar a Dios. La segunda, la relación de los hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros los unos de los otros. Entonces, el agravio. Por eso el profeta Isaías, ahí en el capítulo 1, Isaías 1:17 dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Algo que le agrada a Dios. O sea, que nuestras relaciones estén en buena armonía y no agraviar, o sea, no ofender a nuestros hermanos, sino tener buenas relaciones. Esa es la segunda característica que le agrada al Señor. Si tú y yo estamos pensando cómo agradar a Dios, entonces tengamos muy presente la relación de los unos con los otros. Por eso el Señor habla de unos a otros. Dice que nos amemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros, nos soportemos los unos a otros, oremos los unos por los otros. Todo lo enmarca dentro del cuerpo de Cristo. Tercera característica la encontramos en los versículos siguientes. Aquí dice la palabra en el capítulo 4, dice a partir del versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que nos amemos los unos a los otros. El apóstol Pablo habla de una característica que existe para los discípulos del Señor, que fue el mandamiento que Él nos dejó. Cuando Él le dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El amor fraternal. El apóstol dice, no tengo necesidad de hablarles, porque el amor fraternal es algo que tiene que girar en las relaciones y en el cuerpo de Cristo. Fíjate que estos dos puntos es algo que le agrada al Señor. En esto tenemos que aprender, y la iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, tenemos que comprender la dimensión del amarnos los unos a los otros. Esa es la tercera característica que encontramos aquí, consejo del apóstol Pablo, y dando instrucciones para cómo agradar a Dios. Vamos a mirar la cuarta característica que tenemos que tener, y la encontramos en el versículo 9 y 10 y 11. Dice, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y luego encontramos la característica de tener tranquilidad. ¿Cómo? Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Que procuréis tener tranquilidad. Ocúpese en tus negocios, ocúpate de tu trabajo, que tengamos trabajos estables, que tengamos negocios o empresa, como empresarios, como hombres de Dios, estamos ocupados, y además se dignifica la vida de uno cuando tenemos trabajos estables. Esto es bien importante, que uno esté ocupado, y especialmente como varones, que tengamos nuestra mente ocupada. Y lo único que dignifica el estar ocupados es el trabajo. El trabajo dignifica al hombre, pero dentro de este trabajo habla de una característica muy importante, que procuréis tener tranquilidad. Porque también el Señor nos exhorta allí en Lucas capítulo 21, hablando de estos tiempos, dice, cuidado con los afanes. Mire bien que los afanes de esta vida nos saquen del camino. No podemos dejar llegar el afán a nuestra vida, que estemos tranquilos, ocupados en nuestros trabajos. Dice, haciendo con nuestras manos le agrada al Señor, para que no tengáis necesidad de nada y antes tengáis que compartir con el que padece necesidad. Esa es
la cuarta característica que le agrada al Señor y nos corresponde en estos tiempos estar ocupados, tener buenos trabajos, ser empresarios, que podamos bendecir a muchas personas. Una muy buena característica que nos corresponde tener como hijos de Dios, como discípulos del Señor, que además fue la tarea que inicialmente el Señor le asignó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Adán le dijo que labrara la tierra y la guardara. O sea, continuamos trabajando y que cuando el Señor venga nos halle siempre ocupados. Esa es la cuarta característica que le agrada al Señor. Y vamos a mirar una última característica que tenemos que tener bien presente y tiene que ver con nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza como discípulos y como hijos de Dios es la resurrección de los muertos o en su efecto el arrebatamiento. Esta es nuestra esperanza. El apóstol Pablo, a partir del versículo 13, le da una trascendencia bien especial. ¿Cómo dice el apóstol? Dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya han muerto, los que ya entraron en esta etapa de la muerte. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nuestra esperanza continúa siendo, y es algo que le agrada al Señor, que mantengamos encendida la lámpara de la resurrección y que estemos atentos, como lo dice aquí el apóstol, porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es nuestra esperanza. ¿Y qué pasa si estamos vivos para el momento en que venga el Señor? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Esta característica me gusta. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza de todo hijo de Dios. Eso le agrada al Señor. El apóstol dice, por tanto, dice aquí, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y a partir del capítulo 5 sigue hablándonos acerca de esta esperanza. ¿Y cómo lo dice? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso que tenemos que estar muy atentos, con nuestras lámparas encendidas y con nuestras vasijas llenas de aceite, que es la presencia del Espíritu Santo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de Dios, del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar, estar siempre vigilantes. El mismo Señor en el capítulo 21 de Lucas nos habla, y hablando de estos tiempos, de todas las señales proféticas, mire bien, que tu corazón no se llene de glotonería. Número 2, que no se llene de embriaguez. Y número 3, y de los afanes de esta vida. No hay sea que caiga sobre vosotros como un lazo sobre la faz de la tierra y os sorprenda a todos, sino que velemos, estemos como atalayas, orando de ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que están ocurriendo y que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso dice, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios e inteligentes, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación que está para manifestarse por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice aquí el apóstol Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Miren la importancia.
Esta es la vida que le agrada a Dios. Entonces, el apóstol dio instrucciones y son instrucciones que tenemos que hoy mantener totalmente. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primer punto, entonces, la vida de familia, la vida de pareja, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso le agrada al Señor. Sea que tengamos nuestro hogar, tengamos nuestra esposa. La Escritura y allí el libro de Eclesiastés nos enseña que debajo del sol hay dos cosas que tenemos que hacer. Gózate con la mujer de tu juventud, en tus caricias recréate siempre y disfruta de tu trabajo. Eso le agrada al Señor y eso produce santidad. Miramos que la segunda característica tiene que ver con la relación de unos a otros, que no agraviemos a nuestros hermanos, no los ofendamos, y esa es una muy importante. Ligada también con la característica del amor fraternal que tiene que existir entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios, amados los unos a los otros como el Señor nos lo dejó y dejó esa instrucción. Un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos a los otros como discípulos del Señor, para que el mundo conozca que somos de Dios. Y la siguiente característica tiene que ver con el estar ocupados, con trabajos dignos, con tranquilidad, ocupados en nuestros negocios o nuestro trabajo o nuestra empresa, para que no tenga necesidad de nada y antes tengamos para compartir con el que padece necesidad. Esa es la cuarta característica de lo que le agrada al Señor. Así que hay que estar ocupados. Y la quinta tiene que ver con nuestra esperanza, que es la resurrección de los muertos o el arrebatamiento o nuestra transformación, porque es el futuro acontecimiento. Todo esto le agrada al Señor. Esa es la vida que le agrada. Así que, mis amados, este es un día en el cual reflexionamos en esta palabra, aceptamos las instrucciones que Dios nos da a través del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, que es nuestro apóstol mayor, y a obedecer estas instrucciones que el Señor ha tenido y tiene para nosotros. Y dice, animaos unos a otros y edificaos los unos a los otros para seguir creciendo, para seguir siendo llenos de su gracia, llenos de la unción. Entonces estamos terminando el año 2020, año en el cual nos dio la palabra rema de los sacerdotes, llevar el arca, traer la presencia de Dios, porque ahí el Señor nos muestra cómo tenemos que caminar. Entonces es el año de la santificación y aquí encontramos características propias para seguir marchando, seguir andando conforme a la voluntad del Señor, y esa es la vida que le agrada a Dios. Muchas bendiciones en este día. Declaro que la presencia del Espíritu Santo viene sobre ti, iluminará esta palabra y entonces sabremos caminar y avanzaremos y cumpliremos el propósito del Señor que tiene con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Les bendigo en el nombre de Jesús en este día.